Quiero arrancar por el capítulo 11 de Génesis. ¿Sí? No voy a leer toda la Biblia, voy a leer solo dos textos. ¿Sí? En Génesis capítulo 11 dice un texto bastante conocido. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Tomen en cuenta esto, mismo idioma, mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia, se establecieron allí y se decían el uno al otro, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego, ¿sí? Y vamos a construir, escuche esto, una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue al cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad. Es decir, evidentemente no habían llegado al cielo. Tuvo que bajar. Y dijo, miren, la gente está unida y hablan el mismo idioma. Y después de esto, tome nota, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos. Qué malo que es el Señor que vino a confundir. Y de esta manera el Señor los dispersó por el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y los dispersó por el mundo. Pareciera un texto tanto particular, un tanto raro, ¿no? Pero aquí hay cosas que me parece importante que meditemos. La primera de ellas es que no siempre la uniformidad es tan buena como pareciera. Esta gente lo que estaba buscando era una concentración del poder. Todos lo mismo, todos pensamos igual, todos hablamos lo mismo, ¿sí? Pareciera bueno en un sentido, sin embargo, uno termina descubriendo el nivel de peligrosidad que tienen estos discursos concentrados y uniformes. Porque homogeneizan la práctica, unifican, centralizan todas las decisiones pasan por el mismo lugar, ¿sí? Y se impone una ideología dominante, una única lengua, un único discurso, una única voz. Y uno diría, ¿qué hay de malo en eso? Al contrario, es todo más fácil, todos hablamos lo mismo. Hasta que uno se da cuenta que ese es el discurso del fundamentalismo religioso, que ese es el discurso del autoritarismo político y que ese es el discurso de las sectas. Todos atrás del mismo discurso, la misma voz, con lo cual el pensamiento es algo cuasi irreprochable. De hecho, la Inquisición declaró pecado el pensar, como usted lo escucha. La Inquisición declaró pecado el pensar, porque eso desarma la uniformidad. Los protestantes no nos quedamos atrás, le aclaro. Tenemos al amigo Calvino armando los consistorios, que eran cuerpos eclesiásticos para controlar la conducta y la vida de la gente. A ver qué se puede y qué no se puede, qué está bien y qué está mal. Y entraban en las casas a revisar a ver qué tenían en los muebles. A ver si lo que tenían en las casas era pecado o no era pecado. Porque lo que nos lleva esta uniformidad es a un modelo de autoritarismo que no nos permite
pensar sanamente. El pensamiento se vuelve un eslogan. Algún filósofo argentino fallecido no hace mucho tiempo atrás decía, estamos mal pero vamos bien. Y otro filósofo argentino decía, la Argentina es un país condenado al éxito. No sé si usted se acordará de esta barbaridad, pero, y otro un poco más antiguo decía, hay que pasar el invierno. Invierno que todavía no terminó, hace 70 años que estamos pasando el invierno. Pero, ¿cuál es el modelo? El modelo es, mire, usted no piense, usted crea lo que yo le digo, quédese con dos frasecitas que suenan a optimismo, construyamos y hagamos una torre que llegue al cielo y nos quedamos todos juntos. Porque todos juntos somos más, decían algunos que eran 4. Y nosotros nos quedamos atrás en eso, porque hemos creído, a veces equivocadamente, que con los eslogans evangélicos lo que estábamos haciendo era predicar el Evangelio. Y lejos de eso, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Ahora, ¿usted sabe la vergüenza de la persona que no venía con la familia? Y que la familia era un desastre. La iglesia es para los rotos y para las rotas. Y si su familia está bien, celebremos y gloria a Dios. Pero acuérdese que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Porque el Señor sana, porque a mí me sanó. Y es cierto, es lo que dice la palabra, pero no pasa siempre. Y hay personas, y usted escuchaba a Elba recién mencionar a alguno, con una durísima historia de dolor y de enfermedad que no les ha apartado de la fidelidad de Dios. Cuidado con los eslogans, cuidado con el pensamiento único, cuidado con el discurso autoritario, porque eso nos pone más cerca de una secta que del Evangelio. Severino Croato, un teólogo fantástico, escribió un comentario sobre los 11 primeros capítulos de Génesis, 3 tomos tiene el escrito. Y cuando él habla de esto, dice que este discurso remonta al discurso engañoso de la caída. ¿Cuál era el discurso engañoso de la caída? No, le dijo la serpiente, Dios sabe que el día que coman del árbol, vuestros ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. No se van a morir. Van a ser dioses de ustedes mismos. Y nos hemos pasado la historia queriendo ser dioses y diosas de nuestra propia vida. Y algunos hemos descubierto que laburar de Dios sin serlo es insalubre. Porque no tenemos el control de nada. Porque se nos escapan las cosas por todos lados. Porque no tenemos nada resuelto. Es insalubre laburar de Dios cuando uno no lo es. Pero la trampa es que decimos, cuanto más duros nos pongamos, cuanto más en bloque pensemos, cuanto más rígido sea nuestro discurso, más cerca estamos de tener todo controlado. Autoritarismos políticos sí existen.
Autoritarismos religiosos sí existen. Proyectos humanos. Hagamos, ponemos, hacemos una ciudad, ponemos una torre, llegamos al cielo, todo bien. Hablaba con un señor el otro día que me decía, un hombre ateo, yo cumplí el sueño americano. ¿Saben lo que es el sueño americano? Tenemos plata, tenemos auto, tenemos la casa, tenemos la foto de la familia, tengo todo. 40 y moneda de años, no sé cómo será llegar a esa edad, pero es gente grande ya, ¿vieron? Pero en definitiva reconocía su vacío. Sí, está bien, esto ya lo logré. Podré seguir juntando plata, algún viaje más, pero Babel significa confusión. Y cuando dejamos a Dios afuera de nuestras vidas, y cuando nos aferramos a proyectos humanos, cuando nos aferramos a discursos tentadores que parece que nos ponen frente al tope del éxito, lo único que sentimos es vacío, es pobreza, es escasez en el corazón. Quiero ir al segundo texto. Este primero hablaba de una única lengua, hablemos todo lo mismo, hagamos todo lo mismo. Escucha el segundo, Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Un solo lenguaje, muchos lenguajes. Producido por los hombres, producido por el Espíritu. En esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido y todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados, escuche esto, al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Escucharon sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Gente de todos los lugares escuchando su propio idioma. ¿Qué escucharon? El mensaje de esperanza y de perdón de Dios para sus vidas. Dios reúne a los seres humanos alrededor de su mensaje de esperanza y de perdón. Y no les unifica el lenguaje, le habla a cada uno en su lenguaje. Escucharon el idioma que podían comprender. Distinto, ¿no? Alberto Benjamin Simpson decía que Dios nos dé el poder que hace que la gente se encuentre cara a cara con Él. Que nos dé el poder de la convicción, de poder hablarle a cada uno para que se encuentre cara a cara con el Dios de la esperanza y del perdón. No se trata de lo que yo hago,
de mis esfuerzos, de si la torre es redonda o cuadrada, de si la ciudad es más grande o más chica. Se trata de lo que Dios puede hacer. Así empezó esta iglesia en el relato de Norberto de hace un ratito. Así empezaron tantas historias, entre otras la mía y probablemente también la suya. Cuando Dios obra con poder, las cosas cambian. Cuando Dios muestra su poder, las cosas cambian. No se trata de los grandes inventos humanos, ni siquiera de los proyectos humanos religiosos. Hablaba esta semana con un pastor que me contaba la experiencia que están teniendo en su iglesia. 8.225.000 ministerios. Se les ocurrió abrir un club de lectura. ¿Cómo es el club de lectura? Usted venga con su Biblia, de paso, con la versión que tenga, con la que sea, y nos sentamos y leemos. Y vamos a leer Marcos. En ese momento empezaron a leer Marcos. 5, 10, la última reunión, por lo menos hasta donde yo llegué, que charlé con él, eran casi 30, en un club de lectura, donde cada uno va con una Biblia y se pone a leer, y la gente se para, se emociona, llora, dice, pero mirá esto, leyendo la palabra. Y nosotros que somos tan ingeniosos para inventar cosas raras para que la gente escuche, y Dios es tan poco creativo que el Espíritu Santo lo único que hace es hacernos leer la palabra. Esas son las cosas que Dios hace, que quiere que le diga. ¿Por qué? ¿Cómo? No tengo ni idea. Lo único que sé es que cuando Dios obra, las cosas pasan. Y las pruebas están a la vista. Cada uno en su propio idioma. Mire, yo sé que dentro de 5 minutos no se va a acordar nada de lo que le dije, pero yo le pediría que se acuerde de una sola cosa. ¿Sí? A ver si logro que usted se concentre en esto. Inclusión no es que todos reciban lo mismo. Nosotros creemos que la inclusión es que todo el mundo reciba lo mismo. Inclusión no es que todos reciban lo mismo. Inclusión es que cada uno reciba lo que necesita, que es otra cosa, mucho más complicada, muchísimo más complicada, pero mucho más efectiva. Le repartimos lo mismo a la gente, sí, la mitad de la gente no necesita lo que le estoy dando. Necesita otra cosa. No importa, pero como somos inclusivos, a todo el mundo le revoleamos lo mismo. ¿Sí? Y si no tenemos que revolear, revoleamos Espíritu Santo por todos lados, todo el mundo igual. Y Jesús le habla a cada uno de acuerdo a su necesidad. Eso es inclusión. Es que cada uno reciba lo que necesita. ¿Tenemos un Dios inclusivo? Sí, gracias a Dios que sí. Pero es distinto. Necesitamos que nos hablen en nuestro propio idioma. Que se identifiquen con nuestra necesidad. Que se acerquen a nuestro sufrimiento. Jesús siempre le habló a las personas de acuerdo a la necesidad que tenían. No revolvió mensajes generales. Siempre habló a la necesidad. Y habla a tu necesidad esta mañana y habla a mi necesidad esta mañana. Lo único que le agregaría a esto es lo que la propia palabra dice acerca de las lenguas.
Pablo dice, bueno, algo para aclarar, si hablo lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si mis lenguas no están atravesadas por el amor, porque no voy a llegar a la necesidad de la gente. Lo que toca los corazones es el amor de Dios. Lo que toca los corazones es el perdón de Dios. Es la restauración de la esperanza. En la diversidad de la comunión de una iglesia es cuando encontramos esperanza. No es en los discursos que suenan poderosos, pero no son los que cambian a la gente. Los que cambian a la gente, los que transforman a la gente, son los que llevan el amor de Dios hasta tu corazón, en tu necesidad. Tenemos un desafío como comunidad de fe. El desafío de escuchar a las personas. El desafío de cuidar de sus necesidades. El desafío de acompañarles en su dolor. El desafío de sensibilizarnos ante sus pérdidas. Es el desafío que tenemos como iglesia. Pero quiero llevarlo ahora a tu vida, con tu nombre y tu apellido. Y que en el silencio de tu corazón Dios nos dé la gracia de que no escuches mis palabras, sino a Él. Dios se acerca a tu necesidad y a mi necesidad. Dios me escucha. A mí, Dios me escucha. Podés ponerle tu nombre. Dios cuida de mis necesidades, las que sean, en los momentos que sean. Y como decían los pastores, aún en medio de una celebración están quienes sufren y lloran, y Dios también les abraza y les escucha a ellos en medio del dolor. Dios me acompaña en mi dolor y te acompaña en el tuyo. No sé cuál es, pero el Espíritu de Dios sabe cuál es tu dolor. El Espíritu de Dios te consuela en tus pérdidas. Tampoco sé cuáles son, pero quiero que sepas que Él sí. Dios te habla a tu necesidad esta mañana. Y yo lo que te pido es que me acompañes a abrir el corazón frente a ese Dios que nos escucha en nuestras necesidades. Oramos. Quisiera tomar un momento para que puedas en paz abrir tu corazón, en silencio, pero con voz de tu corazón puedas abrirte al Espíritu que habla tu lenguaje. El Espíritu habla tu lenguaje esta mañana. Y te habla de acuerdo a tu necesidad esta mañana. Y si hay motivos para agradecer y para celebrar, pero más que bienvenidos.
porque nos unimos en la celebración, pero también nos unimos en el dolor. Si hay una carga en tu corazón en este momento, déjate abrazar por la esperanza. Déjate abrazar por el Dios de la esperanza. Si estás dolida o dolido, cargando con tu pérdida, déjate abrazar por la esperanza. Dios cambia las cosas. Dios transforma, Dios tiene poder para hacer las cosas distintas. Dios escucha tu oración y la mía. Espíritu de Dios, gracias por hablar mi lenguaje, por acercarte de tal manera que pueda entenderte. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque viniste a salvarme. Aquí en mi vida diaria, cotidiana y en la esperanza de la eternidad también. Gracias porque no nos haces a todos y a todas iguales, sino que te acercás a cada uno y a cada una en su necesidad. Toca esta mañana. Toca esta mañana. Toca mi propio corazón. Saná mi propio corazón. Perdoná mi propio corazón. Renová la esperanza en mí. Renová mi mirada de tu persona y de tu presencia. Renová mis fuerzas. Y te pido lo mismo por mis hermanos y mis hermanas aquí. Que nos ayudes, Señor. Que nos des tu gracia. Y como comunidad de cara a lo que viene, que nos ayudes a ser diversos y verdaderamente inclusivos a cada necesidad. Porque así nos amaste y nos amás. A tu nombre, Señor, sea la gloria y la honra y la alabanza. Amén.